Muy buenas a todos. Continuamos ahora el tercer vídeo de este tema de azar y probabilidad, continuando con la ley de Laplace que dijimos el otro día. Entonces, para aplicar la ley de Laplace sería lo siguiente. Si tenemos un espacio muestral en el que tenemos varios elementos, que llamaremos x1, x2, x3, y así sucesivamente hasta x(n), y además tenemos que la probabilidad de cada uno de ellos, la probabilidad de x1, es igual a la probabilidad del segundo. Es decir, de extraer la primera, la probabilidad de extraer la primera sería la probabilidad de extraer la segunda, y así sucesivamente con todos los elementos. Si tenemos que esto es igual a la probabilidad final de x(n), entonces nos estamos encontrando en un instrumento aleatorio, una experiencia aleatoria, que es de Laplace, cuando todas las probabilidades de cada uno de los elementos son iguales. En el caso que nosotros vamos a estudiar, o en los casos que vamos a estudiar, prácticamente siempre nos encontraremos con aplicable esta ley de Laplace. Porque cuando vamos a sacar una carta, en un principio todas las cartas son iguales y por tanto la probabilidad de sacar cualquiera de ellas es la misma que de sacar otra cualquiera. Cuando tiramos un dado que sea correcto, que no esté trucado, pues evidentemente la probabilidad de sacar un 1 es igual que la de sacar un 3 y la probabilidad de sacar un 2 es la misma que la de sacar un 6. ¿Vale? Todos los elementos tienen la misma probabilidad y por tanto corresponden a la ley de Laplace. En el primer ejercicio resuelto que nos encontramos, vemos que, por ejemplo, aplicando la ley de Laplace, la probabilidad de sacar un as dentro de una baraja de 40 cartas sería, como siempre, el número de casos favorables partido del número de casos posibles. ¿Favorable cuántos hay? Si tenemos una baraja con 40 cartas, sabemos que hay 4 ases. Pues esos serían los casos favorables y los casos posibles son cada una de las 40 cartas que nosotros tenemos, que serían 40. Y esta probabilidad me da un décimo. También me piden que calcule la probabilidad de que salga una carta de oros. ¿Vale? ¿Cuántas cartas hay de oros? En un principio, si tenemos 4 palos dentro de la baraja, serían 10 cartas que tengo de oros, partido de 40 cartas totales que tengo. La probabilidad sería un cuarto. Esto sería, lo podemos poner también en decimal con 0,1 o aquí 0,25. Y también me piden la probabilidad de que saque una figura. Tenemos 3 figuras por cada uno de los palos y tenemos 4 palos, en total son 12 figuras, sería 12 dividido entre 40. 12 entre 40, si lo reduzco, me quedan 3 décimos y 3 décimos lo puedo poner también como 0,3. ¿Vale? Pues en un principio todas las probabilidades que nosotros vayamos a estudiar son de este tipo, a no ser que nos digan lo contrario. Pero en un principio, si no nos dicen nada, suponemos que la probabilidad de sacar una carta siempre es igual que otra. Entonces, continuemos ahora con la probabilidad condicionada. En el ejercicio que nos ponen, nos dan 3 bolas verdes, 4 bolas rojas y una bola negra. Pues lo ponemos así también con código de colores. Ponemos aquí una bola verde con un 1, con un 2, con un 3. En las bolas rojas me dan, con las bolas rojas me dan el 4, el 5, el 6 y el 7. Y por último con la bola negra me dan el 8. Bueno, pues ahora vamos a estudiar cómo estudiar, cómo estudiar probabilidades sabiendo que pasa una cosa antes. Previamente va a pasar una cosa y vamos a tener que estudiar cuál es la probabilidad de un suceso. A nosotros si nos preguntan cuál es la probabilidad de sacar aquí un número par, pues en este caso como va del 1 al 8 tenemos la mitad. Serían 4 la probabilidad de que sea par. Serían 4 casos favorables partido de los 8 posibles, en este caso un medio. Si me piden ahora que en lugar de que sea par, que la bola sea verde, la probabilidad de que sea verde, resulta que son 3 casos favorables partido de 8 posibles. Sin embargo, si me piden ahora que diga cuál es la probabilidad de sacar un número par, pero solo de entre las bolas verdes, ahora mismo esa probabilidad sería igual a un número par que tengo solamente, que sería el 2, un caso favorable dividido entre los 3 posibles, entre las 3 bolas verdes. ¿Vale? La probabilidad de sacar un número par si es roja, esto es par si verde, par si roja. La probabilidad de sacar un número par si la bola es roja sería 2, el 4 y el 6 dividido entre los 4 casos posibles, que es decir que es un medio. Y la probabilidad de sacar un par si es negra, como nada más que tengo una negra y es par además, si es negra la probabilidad es segura que es de 1 para sacar un par. ¿Vale? Bueno, pues ahora nosotros vamos a estudiar cómo ver esa probabilidad si es par, pero sabiendo que es verde o sabiendo que es roja o sabiendo que es negra.
¿Vale? Nos definen aquí que dado dos sucesos A y C, en este caso podríamos decir que fuera par y que fuera de un color, el suceso A que sea par, el suceso C que sea de un color, pues nos dicen que la probabilidad de el suceso A, sabiendo que ha pasado previamente el suceso C, es lo mismo que la probabilidad de A intersección C dividido entre la probabilidad de C. Para que recordemos siempre, cuando nosotros vayamos a hacer una probabilidad condicionada de este tipo, vamos a saber que vamos a estudiar la probabilidad de un suceso A, pero sabiendo que ha pasado C. ¿De acuerdo? Nosotros podemos decir A sabiendo que C, y además siempre ese C, el último, nos va a quedar en el denominador, para que nos acordemos siempre y no nos confundamos a la hora de hacer la fórmula. La intersección sabemos que da igual que sea A intersección C o C intersección A. Eso es exactamente lo mismo. Pero sí es importante que en el denominador coloquemos el suceso que ya sabemos que está pasando. Bueno, pues si aquí despejamos alguna de los elementos, nos va a quedar que si queremos despejar, por ejemplo, la probabilidad de A intersección C, sabiendo que es un suceso condicionado, pues tenemos que esto es la probabilidad de A sabiendo que C, multiplicado por la probabilidad de C. Y por último, si queremos también despejar, por ejemplo, la probabilidad de C, pues también pasaríamos el otro dividiendo y listo. Análogamente, es decir, del mismo modo, la probabilidad de un suceso C, sabiendo que ha pasado previamente el A, pues sería exactamente igual. La probabilidad de A intersección C, repito, A intersección C o C intersección A. Eso es exactamente lo mismo. Ahora, como el que sé que ha pasado es A, le coloco abajo la probabilidad de A. Y listo. Aquí también podríamos poner que la probabilidad de A intersección C es lo mismo que la probabilidad de C sabiendo que A multiplicado por la probabilidad de A. Como podéis ver, ya que A intersección C y A intersección C están despejados aquí, también tenemos que este otro término de la igualdad también tienen que ser iguales. ¿Vale? Eso para que lo tengamos en cuenta por si necesitamos usarlo en algún otro momento. Ahora nos piden, por ejemplo, usando estas fórmulas de aquí, nos piden que calculemos la probabilidad de sacar una bola par sabiendo que la vamos a colocar o la vamos a sacar de las bolas verdes. ¿Eso cómo se calcula? Nosotros tenemos que calcular la probabilidad de que la bola sea par sabiendo que la bola es verde. Pues sustituimos dentro de la fórmula que nosotros tenemos arriba, sabiendo que, queremos sacar una bola par sabiendo que es verde. Lo que tenemos que calcular arriba es la probabilidad de que sea par y que además sea verde. Eso simplemente lo calculamos mirándolo. Y abajo tenemos que mirar la probabilidad de que sea verde. Como ya sabemos, el suceso que tenemos aquí es el que colocamos en el denominador. Bueno, pues ¿cuántas bolas hay pares y verdes? Tenemos una de 8. ¿Y cuántas bolas tenemos verdes? Pues tenemos 3 de 8. Si divido un octavo entre 3 octavos, esto lo que me da es un tercio. ¿Vale? Que precisamente par y verde, que es un tercio, es lo que me daba si lo miraba directamente sobre el número de elementos que tengo aquí. ¿Vale? Mirando automáticamente ese número de elementos, aquí lo tengo fácil porque los tengo visibles, pero habrá otros momentos en el que no los tenga y lo puedo calcular mediante esta fórmula. Entonces, sabiendo que es verde, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Pues un tercio. Lo puedo calcular sabiendo la probabilidad de que sea par y verde y también la probabilidad de que sea verde. Hablamos ahora de los sucesos independientes en el 4.1. ¿Cómo podemos saber si dos sucesos son independientes? Vamos a verlo primero explicándolo y luego cómo vamos a calcularlo en la forma práctica. Entonces, si nos fijamos en el mismo ejemplo de arriba, la probabilidad de que un elemento, una bola que yo saque, sea par, sabiendo que es roja, hemos visto que era 2 de 4. Porque hay dos bolas pares dentro de las 4 bolas rojas. Si lo reduzco, esto me queda un medio. Y además, también hemos visto que la probabilidad de que sea par la bola, independientemente de qué color coja, yo meto la mano en la bolsa o en la caja donde sea y veo cuál es la probabilidad de que salga un número par. Como son 8, también directamente es un medio. Bueno, pues diremos que dos sucesos son independientes si tanto la probabilidad de que sea par cuando es roja como la probabilidad de que sea solamente par
son exactamente iguales. Si estas dos probabilidades son exactamente iguales, diremos que el suceso que sea par, sabiendo que es roja, y el suceso que sea par, son independientes. Son independientes porque me da igual sacar una bola y que sea par. Me da igual que sea solo roja o que sea del conjunto de las bolas completas. Por lo tanto, son dos sucesos independientes. ¿Cómo vamos a calcular la independencia de sucesos si no tenemos las bolas visibles? Es decir, si no tenemos las bolas, las rojas, las verdes y las negras que nos las están dando, nos están diciendo sus números y nos están diciendo todos sus datos. ¿Cómo podemos calcularlo? Pues diremos que dos sucesos A y C son independientes, lo tenemos aquí en los apuntes, son independientes cuando la probabilidad de A intersección C, esto entre corchetes, es igual a la multiplicación de las probabilidades. En la práctica, nosotros lo que vamos a tener dentro de la fórmula será que calcular la probabilidad de A intersección C, la probabilidad de A y la probabilidad de C. Cuando tengamos esos tres datos, podemos comprobar por esta fórmula de aquí que si las probabilidades a un lado del igual y al otro lado del igual son iguales, entonces podemos asegurar que los sucesos son independientes. Si resulta que esto no es igual, entonces diremos que los sucesos son dependientes entre sí. ¿Vale? Si os fijáis, no es lo mismo que sea par y roja, porque la probabilidad sería un medio, que el suceso de que sea par, la probabilidad de que sea par y verde. Como podemos comprobar aquí arriba, hemos calculado de que sea par y verde es un tercio. No es igual a la probabilidad de que sea solamente par. Por lo tanto, el que sea par y verde sí es dependiente de que sea par, ¿vale? Es dependiente con el suceso de que sea par. En algunos casos, si tenemos suerte, vamos a poder ver este tipo de problema tal y como lo tenemos en el 4.2. En el 4.2 vemos que hay probabilidades condicionadas en tablas de contingencia. Si podemos crear una tabla, vamos a ver que es mucho más sencillo crear las probabilidades de cada uno de los sucesos que me están dando. Si yo tengo el ejercicio 1, el ejercicio propuesto, veo que tengo 5 bolas rojas, tengo 2 bolas verdes, vamos a ir colocándola aquí. Tengo 5 bolas rojas, aquí tengo una, aquí otra otra y otra. Tengo también 2 verdes, 1 y 2, y tengo 3 negras, 1, 2 y 3. Y también me dan una serie de números. Este sería el 2, el 1 y el 1, el 1, el 1, 2, 2 y 2, y por último 2 unos. Vale, pues ese sería mi ejercicio, el ejercicio propuesto número 1. Y me dan una tabla parecida a la que vamos a dibujar aquí. Las verdes, las rojas y las negras, un total. Y por otro lado me da que sea 1 o que sea 2. Tanto la numeración de las bolas como el color de las bolas. Y hacemos una tabla también, con el total aquí. Si hacemos una tabla, aquí simplemente, si me dan todos los datos, lo único que habría que hacer sería un conteo. Y el conteo este es tan sencillo como ir mirando cuáles son las bolas que tengo. Verdes y que sean del número 1, en este caso tengo 2 bolas. Verdes y que tengan el número 2, tengo 0 bolas. Rojas y que tengan el número 1, tengo 2. Y rojas y que tengan el número 2, tengo 3. Negras que tengan el número 1, tengo 2. Y negras que tengan el número 2, tengo 1. Y ahora vamos sumando los totales. ¿Cuántas verdes hay en total? Pues para saber las totales que tengo en el verde, sumo en vertical y aquí abajo colocaré la suma de estas dos filas. En este caso sería un 2. ¿Cuántas bolas rojas tengo en total? Sumando en vertical me darían 5 bolas rojas y por supuesto 3 bolas negras. Si en lugar de querer sumar por los colores, quiero sumar por los números, pues tengo 2 más 2 más 2, son 6 bolas que contienen un 1 y 3 más 1, 4 bolas que contienen un 2. ¿Vale? 3 rojas y una negra en este caso. Para saber el número total de bolas, puedo sumar estos totales hacia abajo o estos totales hacia la derecha. Me da exactamente igual. Tiene que llegar al mismo número de bolas. 2, 5 y 3 son 10. Y por supuesto 6 y 4 son 10 también. ¿Vale? El número total de bolas son 10. Y ahora me piden que calcule algunas probabilidades con esta tabla de contingencia. En el primer apartado, que me pide simplemente que la complete, el apartado A sería completar. Esto ya estaría hecho. En el apartado B
vamos calculando las probabilidades que me están pidiendo. Me piden primero la probabilidad de que sea roja. Pues simplemente sabiendo que este es el número total de bolas, que son 10, ¿cuántas rojas hay? Pues tengo aquí 5 en total. 5 bolas rojas. La probabilidad de que sea roja, está claro que es 5 entre 10, que sería un medio. La probabilidad de que sea verde, pues sería, en este caso, como tengo solamente dos verdes, 2 décimos, o lo que es lo mismo, un quinto. Y la probabilidad de que sea negra, en este caso son 3 sobre 10. ¿Vale? 3 décimos. La probabilidad de que sea un 1, pues serían 6. 6 entre 10. Me vengo aquí al total de los números unos y lo divido entre el número total de bolas. Y la probabilidad de que sea 2 son 4 entre 10. En el apartado C me pide que compruebe que las probabilidades obtenidas en B se pueden obtener sumando filas o columnas del cuadro. Pues evidentemente se puede. En el apartado D me piden que calcule las probabilidades condicionadas, las siguientes, las que pongo. Ponemos algunos ejemplos y otros los probáis vosotros. Me piden que calcule la probabilidad de 1, de que sea un 1, sabiendo que la bola es roja. ¿Vale? Pues la probabilidad de que sea un 1, sabiendo que la bola es roja, podemos hacerlo de dos formas. O con la fórmula de arriba, la ponemos, esto es la probabilidad de que sea 1 y roja, partido de que sea roja. Como hemos visto en la probabilidad de antes, en la fórmula de antes. La probabilidad de que sea 1 y roja, nos tenemos que venir aquí. 1 y roja dentro de la tabla, resulta que es este número de aquí. Son 2. Hay dos bolas que son rojas y que llevan el 1. Por lo tanto, aquí deberemos poner un 2. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea roja? Pues el total de número de rojas que tenemos, un 5. Pues 2 partido por 5. Esa es una forma de calcularlo. La otra forma es poniendo directamente o mirando directamente cuál sería esa probabilidad. Ponemos abajo el número total de rojas, que son 5, mirándolo por aquí. Si tuviéramos la tabla de contingencia, si no la tenemos, la podemos calcular con la fórmula. Y arriba poniendo el 2 directamente, que son las dos que son el 1, sabiendo que es roja previamente. ¿Vale? Entonces, tanto mirándolo con la tabla como calculándolo con la fórmula, podríamos calcular esa probabilidad. Os dejo a vosotros que hagáis las demás. La probabilidad de que 1 verde, 1 negro, 2 rojos, 2 verdes, 2 negros, rojo 1 y verde 1. ¿Vale? Hacemos una que sea contraria, de que sea primero un color y luego sabiendo que es un número. Por ejemplo, hacemos esta, la probabilidad, vamos a hacer la probabilidad de que sea verde, por ejemplo, sabiendo que ha sido la 1, y la probabilidad del verde sabiendo que 1 es la siguiente. Si es probabilidad de verde sabiendo que 1, si lo miramos directamente en la tabla de contingencia, vamos a ver que abajo tengo el total de todos los unos. Es decir, abajo tendré que poner el número total de 1, que como podemos ver aquí son 6. Aquí son 6. Pues colocamos aquí abajo, en el denominador, el 6. Y arriba me dicen cuál es la probabilidad de que sea verde. Verde pero sabiendo que 1. ¿Cuántas bolas verdes tengo sabiendo que 1? Si nos venimos aquí arriba, vemos en la tabla que son también 2. Aquí tenemos un 2. Si lo reduzco me quedaría un tercio. Si lo hiciéramos por la fórmula, pondríamos aquí arriba la probabilidad de la intersección de verde sabiendo que es 1, probabilidad de verde y 1, partido de la probabilidad de 1. Que como podemos comprobar, verde y 1 solo hay 2 bolas y probabilidad de 1, en total hay 6 bolas, un tercio. Y por último nos piden que digamos si alguno de los caracteres rojo, negro, verde es independiente de 1 o de 2. Tendríamos que multiplicarlo con las fórmulas que hemos visto arriba y ya lo tendríamos hecho.